FM 89.1, Radio Universidad. Hablando de escucharse, viste que muchas veces dicen hay que escuchar tu reloj interno. Recién hablábamos de esto, en estos días, estos cambios de horarios, de quizás niños y niñas que suelen acostarse un poco más temprano y estos días con las fiestas acostándose más tarde. Esto es lo que yo decía de necesitar un día más quizás para descansar de todo lo que significan las fiestas, más allá de la comida y de la bebida. Durante este año hemos tenido varios consultorios, hemos hablado sobre distintas temáticas que tienen que ver con algunos hábitos del sueño, con algunos ritmos de vida y demás. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es esto del reloj interno? ¿Qué es esto del reloj biológico, no? Bueno, vamos a indagar un poquito acerca de qué se trata y de una aplicación que fue lanzada recientemente para cuidar ese reloj biológico. Tenemos en línea a la doctora Fernanda Seriani. Ella es una de las líderes del desarrollo de la aplicación Mi Reloj Interno y es jefa del Laboratorio de Genética de Comportamiento en la Fundación Instituto Leluar e investigadora del CONICET. ¿Qué tal, Fernanda, María y Mauro? Te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Sí, hola. Hola. Nos estábamos escuchando. Sí, ¿Qué tal, hay una cuestión básica de que uno saluda y espera que el otro salude y así, pero tenemos que parar porque el tiempo en la radio no es tan, es un poco tirano, ¿no? Así que acá depende qué radio. Acá nos tomamos otras licencias en esta radio. No nos presiona la cuestión comercial como en otras emisoras, así que acá podemos charlar y manejar otro reloj, un reloj propio, un reloj interno. Pero qué afortunados son, entonces. Podemos hablar horas sobre el reloj interno, que es uno de mis temas favoritos. Bueno, ¿de qué se trata? Muchas veces creemos que sabemos de qué se trata este reloj interno, pero lo cuidamos tan poco que me parece que no. Decís cosas palabras clave. ¿Qué es este reloj interno? Yo les trato de contar a sus oyentes que es un mecanismo que tenemos todos los organismos que vivimos en la Tierra, o sea que no es privativo de los humanos nada más, están las plantas, los animales y por supuesto dentro de los animales nosotros tenemos esta maquinaria que nos permite funcionar adecuadamente. Este reloj, ¿por qué digo funcionar adecuadamente? Porque en realidad el reloj controla casi toda nuestra fisiología y dentro de eso me refiero a los niveles de hormonas, que es algo bastante básico, hasta, por supuesto, nuestros comportamientos, y los ordena para que ocurran en el momento más apropiado del día. Entonces, todos ustedes y sus oyentes habrán notado que hay momentos del día donde a uno le resulta más fácil aprender, o donde le resulta más fácil hacer actividad física, hay momentos del día donde uno tiene hambre, otros momentos del día donde uno tiene sueño. Esa coordinación de todas estas actividades depende de este reloj biológico interno, que se pone en hora con información del ambiente, particularmente con la aparición de la luz, ¿no? Los ciclos de luz y oscuridad, que diariamente nos enfrentamos a ellos, son los que ponen en hora este reloj. Bien, yo pensaba recién cuando te escuchaba que quizás, de acuerdo a las actividades que haga cada uno, estas cosas como el hambre, como el sueño, se van dando, ¿no? En distintos horarios porque somos seres culturales. Pero no nos podemos olvidar que somos animales también, ¿no? Y no nos podemos olvidar también que que formamos parte de la naturaleza. También somos animales y de esta manera estamos conectados también con el planeta, con la salida del sol, con los cambios de temperatura, ¿no? Todo eso, pero está muy bueno lo que decís, porque de hecho, en los humanos particularmente, nuestras actividades tienen mucha incidencia sobre cómo funciona este reloj, sobre todo cómo no funciona tan bien este reloj. ¿Por qué digo esto? Para los animales que viven en la naturaleza, obviamente el día empieza cuando sale el sol y la noche empieza cuando se pone el sol. Pero para nosotros, como la luz nos entra no solo a través del sol que no controlamos, sino también cada vez que prendemos las luces en casa o nos enfrentamos a una pantalla brillante, nosotros de alguna manera jugamos con el funcionamiento de nuestro reloj o interferimos con el funcionamiento de nuestro reloj porque controlamos estos procesos. Ni que hablar que particularmente los argentinos somos súper sociales, de noche, nos reunimos, nos juntamos con amigos siempre, en general, después de que termina el día, y ahí empezamos también a interferir con el funcionamiento de nuestro reloj, porque toda esta actividad social, las cenas, irse a la cama tarde, todo eso de alguna forma interfiere con el funcionamiento de nuestro reloj y por lo tanto con la calidad de nuestro sueño, con
cuán alertas estamos al día siguiente. Hay muchos factores que dependen de esto. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mauro Jardón la saluda. ¿Qué tal, Claro, nosotros un poco, como decía María, también todos tenemos, ¿no?, un poco de conciencia o creemos, ¿no?, que tenemos un poco de conciencia de qué se trata este reloj interno y de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no?, que a veces uno lo pierde de control. Pero digo, si todos tenemos esa conciencia y sabemos a veces lo que es perjudicial, digo, los adultos, ¿no?, más que nada, porque cuando es adolescente esto se escapa. Pero digo, ¿de qué manera esta aplicación, o si quiere contarnos cómo funciona la aplicación Mi Reloj Interno, nos puede ayudar a controlarnos a nosotros mismos, más que nada, ¿no? Bueno, buenísimo. Gracias porque nos das pie o me das pie para charlar de algo que de lo cual estoy muy orgullosa. Empiezo por contarles que es parte de un trabajo en equipo y multidisciplinario que nos llevó bastante tiempo desarrollar y paso a contar, no quiero perderme en los detalles, sí contarles que se trata de una aplicación gratuita que está disponible tanto en el Play Store para celulares que funcionan con sistema operativo Android, como para aquellos que funcionan con sistema operativo iOS. Me sale mitad inglés, mitad iOS, pero no, es iOS, perdón, por eso. Y esta aplicación permite a cada usuario hacer una especie de examen o diagnóstico propio, o sea, autodiagnóstico, para saber el estado, cómo está su reloj. Y para poder hacer esta evaluación, lo que la aplicación hace es una serie de preguntas respecto de, por supuesto, empieza preguntándote sobre tu edad y sobre tu género, porque el reloj a lo largo de la vida cambia un poco, no tanto el reloj, sino cómo este reloj controla las actividades, o sea, lo que eso puede cambiar a lo largo de la vida. Y vos mencionaste los adolescentes, que podemos dedicarle un capítulo aparte, pero además también cambia con el género. Entonces, obviamente, el tipo de cosas que pueden colaborar en el funcionamiento del reloj o no, cambia también con las edades y con el género. Entonces, más allá de eso, te hace preguntas sobre tus hábitos, sobre si trabajás y cuándo lo haces, si estudiás y cuándo lo haces, cómo dormís, a qué hora dormís, a qué hora te despertás, si dormís la siesta o no, cuándo cenás. Hace una serie que no es enorme, porque en 10-15 minutos todo el mundo puede terminar de informar a esta aplicación de todas estas características de su vida cotidiana, y luego recibe lo que llamamos el estado actual de ese reloj. Y la persona lo va a notar que para algunas de estas propiedades de este reloj que va a poder que la aplicación permite evaluar, la persona puede estar en una zona verde, que sugiere que lo que está haciendo está bien, en una zona amarilla o roja, que sugiere que lo que está haciendo no está nada bien. Y además va a recibir recomendaciones de qué cambiar para que esas características que no estaban óptimas mejoren un poco. Para esto, los usuarios tienen que aplicar esas recomendaciones durante varios días consecutivos, idealmente un par de semanas, y volver a chequearse. Y entonces pueden estimar ellos mismos si las recomendaciones que recibieron les sirvieron o no para hacer que su reloj funcione un poco mejor. ¿Fui clara con la explicación? Sí, yo mientras acá con María estábamos chusmeando la aplicación, ¿no?, y respondiendo a algunas de las preguntas, mientras vos las mencionabas nos iban apareciendo acá en los primeros pasos, ¿no? Claro, para registrar nuestras actividades. Pero bueno, no quiero seguir para prestarte mayor atención. Después lo vamos a continuar, seguramente. Sí, por favor, y después nos dan feedback respecto de cómo les va. Seguro. Ahora, ¿nos podés contar un poco cuáles son o en qué se basa este registro para hacer el primer diagnóstico? Un poco lo mencionabas recién, pero más puntualmente no sé si puntualmente o más en general, pero por lo que vi en algunas preguntas tenía que ver también con la exposición a las luces, ¿no? Un poco eso también tiene que ver, ¿no? Bueno, sí, claro que sí, claro que tiene que ver. Empiezo por contarte esto. O sea, nosotros a lo largo del día hacemos un montón de cosas de las cuales tenemos o no tenemos conciencia. La que más
evidentemente no tenemos conciencia es la forma en que nos exponemos a la luz en momentos que para nuestro cerebro debería ser la noche. Y digo nuestro cerebro porque los humanos, igual que muchos animales, somos diurnos. Entonces, nuestro cerebro está preparado para que durante el día recibir información lumínica y a la noche no recibirla. Desde que existe la luz eléctrica, y ni que hablar, que desde que existen pantallas brillantes que van desde el televisor, la computadora personal y ahora los celulares, la exposición a la luz es continua, casi, ¿no? Casi continua. Y eso claramente le está diciendo al reloj que funciona en el cerebro que es una hora del día que es incorrecta. Entonces, ese es un factor clave que uno puede controlar, pero no es el único. Lo que para lo que te sirve esta aplicación, por sobre todas las cosas, además de decirte, bueno, hoy tu reloj está así, es llamar la atención sobre cómo estas costumbres horarias que uno tiene y la cual no repara, pueden tener un impacto no muy positivo, o más bien negativo, sobre el funcionamiento del reloj. ¿Y por qué esto es importante? Y porque interferir con el funcionamiento del reloj a largo plazo tiene consecuencias sobre la salud. ¿Sí? Entonces, vale mucho la pena prestar atención a qué es lo que uno puede mejorar de cómo vive su vida para poder estar mejor. A veces, Fernanda, yo pensaba, cuando vos contabas esto y explicabas esto, pensaba precisamente en un reloj, ¿no? Cualquiera que, ¿quién no ha desarmado alguna vez de niño o de niña por curiosidad, aunque sea un reloj? Y vemos todas esas piecitas, todos esos engranajes que encajan ahí como a la perfección para que todo funcione. Muchas veces seguramente nos pasa que sentimos que no estamos funcionando bien. Hay algo que aparece, una cuestión de salud que aparece, y muchas veces es una conjunción de esos desajustes, ¿no? De esas piecitas que no están bien enganchadas y que es simplemente ajustarlas, ¿no? Pero no siempre nos sentamos a ver el panorama completo. Pensaba muchas veces cuando vamos a hacer algún chequeo médico, ¿no? Que rara vez te preguntan ¿y cuántas horas dormís? ¿Y qué hábitos tenés? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y entonces esto no sale, esto de ajustar, por eso nos parecía muy interesante esta aplicación, esto de poder ajustar nuestro reloj interno analizando cuáles son esos desajustes, es maravilloso porque muchas veces no tenemos otra forma de chequearlo, ¿no? Me parece súper interesante lo que estás diciendo, María, y de hecho algo que para nosotros es la función primordial de esta aplicación es alertar a la gente para que sepa que existe esto y que hay un nivel de control que tiene sobre eso, ¿no? Que tiene que ver con cómo decide llevar adelante sus actividades o cuán regularmente lo hace. Estamos acostumbrados a despertarnos en la semana los que trabajamos, los que van a la escuela, a levantarnos con alarma, pero algunas personas piensan que la alarma vale la pena usarla todos los días de la semana. Hay otras que no lo usan el fin de semana y se dan cuenta que se despiertan solos en horarios muy parecidos a los que se despertarían durante la semana, y a veces uno se pregunta por qué pasa eso. Bueno, esas cosas pasan porque tenemos este reloj. Eso es una evidencia clara de la existencia de este reloj. Y sabes que justamente, si me dejan, vuelvo al tema de los adolescentes, porque todos los que tuvimos hijos que atraviesan, digamos, la pubertad, vemos un cambio fenomenal en sus hábitos, ¿no? En sus patrones de actividad y en sus hábitos de descanso también, ¿no? Los adolescentes es esperable que tengan este cambio de fase, le decimos nosotros en la jerga, que es se vuelven muy noctámbulos, muy noctámbulos, y ese exceso de actividad por la noche hace que duerman durante el día. Entonces, si uno los deja a su libre albedrío, por ahí están despiertos cuando todos los adultos duermen, o cuando los niños también duermen y están durmiendo el resto del día, ¿no? Y así se pasan el verano que no están escolarizados, por ejemplo. Claro, sí. Eso, o que no tienen que trabajar. Y esto es eso está descrito, no solo nos pasa a los argentinos, le pasa a los adolescentes de todo el planeta, o por lo menos donde se registró, y no es que el reloj cambia, pero sí cambia la relación del reloj con estos patrones de actividad y vigilia que tenemos. Y de hecho, hay algunas ciudades bastante avanzadas que están
que están trabajando para que se corra el horario de las escuelas secundarias, para que empiecen más tarde. Claro. Porque ya hay trabajos el de la literatura científica que muestran que retrasos, o sea, corrimientos y aún pequeños, tipo de 1 hora más tarde, les permite a los adolescentes aprender mejor. Imagínate que lo difícil que es uno, no sé, tener que hacer una tarea muy muy difícil con el cerebro dormido es imposible, ¿no? Sí, y a veces totalmente. para los adolescentes a las 8 de la mañana es medianoche para el resto. Entonces, la verdad es que para mucha gente eso es un desafío enorme, y estar alerta respondiendo, no sé, exámenes de matemática se vuelve muy complicado, ¿no? Mencionaste... Así que... Perdón, completa, Fernando. No, Mauro, dale. No, porque mencionaste hace un ratito también algunas consecuencias que podría traer la alteración de este reloj biológico a largo plazo, entiendo. ¿Cuáles serían algunas de ellas para entender también la importancia de cómo controlar esto, no? Sí, bueno, sobre todo mucha de la literatura científica está basada en ejemplos dramáticos, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que interferir en forma crónica con el funcionamiento del reloj puede, a personas susceptibles, les genera una mayor chance de tener cierto tipo de enfermedades. Las más evidentes tienen que ver con el metabolismo, o sea, las enfermedades metabólicas, de las cuales una de ellas es la diabetes, está asociada, tiene una mayor incidencia en personas que tienen disrupción crónica de su sistema circadiano. ¿Y a qué me refiero con crónica? Obviamente no, un fin de semana que te quedaste bailando hasta las 5 de la mañana, eso no te va a generar una diabetes, para nada. No quiero que los oyentes salgan todos despavoridos a cancelar fiestas. No es ese el plan. Pero sí, por ejemplo, los turnos rotativos, sobre todo los turnos rotativos de trabajo que se mantienen en el tiempo, que las personas que trabajan en distintos horarios y que todo el tiempo están cambiando sus horarios, le están pidiendo a su reloj que se adapte a días que su fase de actividad empieza en distintos momentos. Entonces, esa disrupción crónica, digo, las enfermeras, los médicos que trabajan de noche y de día, que hacen esas guardias 24 horas, o los pilotos de avión, o las azafatas, son personas que están constantemente pidiéndole a su reloj que se adapte a un nuevo horario, a un nuevo esquema. Y eso a la larga trae enfermedad, digamos, esa mayor susceptibilidad de enfermedades de tipo metabólico, a ciertos tipos de cánceres. Por supuesto que está relacionado también con desórdenes afectivos o psicológicos del tipo de las depresiones. El más evidente son las depresiones estacionales. Ustedes habrán oído hablar de que hay gente que cuando los días son cortos, que es lo típico de invierno, se deprimen. Todo ese tipo de enfermedades están asociadas a la disfunción del reloj. Desde ya que a veces es difícil... Sí, perdón. No, sí te escucho, perdón. No, obviamente una disfunción del reloj, una de las cosas que más evidente uno la ve son los problemas al dormir, ¿no? Problemas para conciliar el sueño. La gente que trabaja de noche, por más que se acueste a dormir y que duerma las 6, 7, 8 horas que se espera dormir, no logra, los reportes que hacen es que no logran descansar con la misma plenitud que si durmieran de noche. Por eso también es interferir con tus ciclos diarios, todo el tiempo. Yo pensaba que muchas veces nos damos cuenta. Comenzamos este programa hablando de que muchas veces necesitamos un día más después de las fiestas, ¿no? Para recuperarnos. A veces nos damos cuenta cuando pasamos un fin de semana o un día durmiendo mal o durmiendo poco. Cuando esto se da a largo plazo, parece que, entre comillas, nos vamos acostumbrando, empezamos a dejar de registrar estas cosas, y es como esa gotera, ¿no? Que a largo plazo puede traer alguna que otra dificultad, ¿no? Y en cuanto a lo que me refería antes, de que muchas veces, por supuesto, esta aplicación no reemplaza ir a un médico y hacer las consultas y los chequeos, pero sí que importante es ir al médico y decir, bueno, estoy registrando acá, gracias a esta aplicación, que no estoy descansando bien. Quizás también a veces es necesaria la ayuda de alguna persona profesional para que nos pueda guiar en cómo recuperar esos hábitos, ¿no? A veces no es Totalmente. sencillo.
Y algo más o sea, fíjate, lo que estás diciendo tiene todo el sentido y yo le sumaría un aspecto más. A veces, para muchas medicaciones, esto está estudiado, para otras tal vez no, pero el tomar un medicamento en un momento del día ayuda a la efectividad de ese tratamiento, o a veces ayuda a tener menos de los efectos secundarios asociados con el tratamiento. Entonces, desde ya que para todo el mundo tendría que tener más claro que existe este reloj biológico y cuán general es su efecto, para ir y consultar con el médico y decirle, bueno, ¿a qué hora tomo esto? ¿Y por qué yo siento que me cae peor si lo como así, lo tomo en este momento del día, lo tomo en este otro? ¿O me cambiará la efectividad de esta medicación si me olvido de tomarla y la tomo en cualquier otro momento? Esas son preguntas que está bueno hacerle a cada quien, a su médico, sí. Pero la mayoría de la gente ni siquiera sabe que esto existe y cuán importante puede llegar a ser. Así que esperamos que la aplicación también ayude a abrir los ojos sobre esto que estamos. Muchísimo. Ya con tomar conciencia de nuestros hábitos ayuda indudablemente un montón. Fernanda, muchísimas gracias por esta charla. Gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo. No, por favor. Gracias a ustedes por interesarse. Y bueno, solo quiero pasar un chivo, que es que a los oyentes que estén interesados, la aplicación la pueden encontrar, como ya dije, tanto para los dos tipos de sistema operativo de los celulares, pero más importante aún, si quieren leer más sobre este tema, pueden ir a nuestra página web, que es mirelojinterno.org, y es el mismo nombre de la aplicación, Mi Reloj Interno, y ahí van a poder inclusive escribirnos correos a través del correo electrónico con dudas o consultas que tengan. Perfecto, Fernanda, muchísimas gracias nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Charlábamos con la doctora Fernanda Seriani, una de las líderes del desarrollo de la aplicación Mi Reloj Interno, disponible tanto para Android como para iOS. Ella es jefa del Laboratorio de Genética del Comportamiento en la Fundación Instituto Leluar e investigadora del CONICET. Importante esto de prestar atención a nuestras pautas de comportamiento con relación al día, a la nocturnidad, a los hábitos de descanso y a muchas otras preguntas más que ahora las vamos a estar completando. Sí, ya tenemos acá descargada la aplicación, así que vamos a seguir los diferentes pasos. Hay que responder de primera 42 preguntas. ¿A qué hora te acostás, por ejemplo? Yo voy con esa y me quedé pensando ahí que a qué hora te acostás. Porque y yo bueno, depende. Digo, mirá la hora que es, me voy a acostar. Y siempre, no, me olvidé de esto, que le cambio el agua al gato. Siempre son las 2. Y siempre termina siendo un poco más. Siempre son las 2. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.